En Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, había un hombre que saludaba a sus vecinos, sacaba la basura habitualmente y parecía invisible. Nadie sospechaba que detrás de esa rutina se escondía una de las historias criminales más perturbadoras de Latinoamérica. Durante años, Andrés Filomena Mendoza fue un nombre más, un vecino más, un hombre común, hasta que una puerta se abrió. Y lo que había al otro lado no era solo un crimen, sino un archivo de horror. Restos humanos, cuadernos, objetos personales y una verdad imposible de borrar. Este no es solo el relato de un asesino, es la historia de todas las mujeres que nadie escuchó. Hoy, en Archivo Mortal, abrimos el expediente del hombre que el mundo conocería como el caníbal de Atizapán. Antes de continuar, queremos advertirte que este episodio contiene referencias a violencia extrema, feminicidio y restos humanos. Si este tipo de contenido puede afectarte, te recomendamos no seguir escuchando. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras. Historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. La noche del viernes 14 de mayo de 2021, Bruno Portillo, jefe de policía en el Estado de México, regresó a su vivienda tras terminar su jornada laboral. Llamó en repetidas ocasiones al teléfono de su esposa, Reina González, para que le abriera la puerta del garaje. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Extrañado, cuando entró en su domicilio por la puerta principal, Bruno vio a sus dos hijas, de 8 y 4 años, solas. Aquel día las niñas habían regresado de la escuela por una persona que las recogía con regularidad. Aun así, Reina debía haber estado desde hacía varias horas con las pequeñas. Como no respondía al móvil y no era normal la situación, Bruno pensó que igual había sufrido algún accidente. Así que, junto con sus hijas, recorrió varios hospitales de la zona en busca de su esposa, pero no la localizó. En ese momento, pensó que igual la mujer había sido víctima de un secuestro, un delito que estaba en auge en ese tiempo. Tras dejar a las menores en el domicilio de unos familiares, acudió de inmediato a la central de policía de Atizapán, junto a su cuñada y un concuñado. Por medio de la aplicación Find My iPhone, encontró que la señal del teléfono de Reina la ubicaba aquella misma mañana en la avenida Los Cerezos, en la colonia Lomas de San Miguel. Con esta información, Bruno pidió ayuda para que los agentes buscaran a su esposa. Por protocolo se debía avisar en primera instancia a la fiscalía. Sin embargo, los oficiales se saltaron el protocolo y abrieron una ficha Odisea, que sirve para reportar a las personas desaparecidas. Además, se le proporcionó cámaras de seguridad de la policía que se ubican en la avenida Los Cerezos, donde dio señal por última vez el teléfono de su esposa. Tras revisar durante más de 3 horas las imágenes, Bruno consiguió identificar a su esposa pasando frente a una farmacia sobre las 10 de la mañana. Reina vestía vaqueros, una chaqueta azul claro y un bolso marrón. El sábado 15 de mayo, Bruno se dirigió a la zona y consiguió más grabaciones de seguridad de los locales cercanos que registraron el momento exacto en el que la mujer pasó por el lugar. Con esta información comenzó a sacar sus propias conclusiones. Reina tenía su propio negocio de accesorios para teléfonos móviles en la colonia San Juan y Chacala, y solo visitaba Lomas de San Miguel para reunirse con Andrés Mendoza, un hombre de 72 años que le vendía productos a precios más bajos para luego vender en su propio negocio.
Para situarnos, Lomas de San Miguel está a más de 2 horas de San Juan de Itzcala, que se encuentra en el municipio de Tlalnepantla de Baz. Disculpadme la pronunciación. Bruno sabía dónde vivía Mendoza, así que se dirigió a su casa para preguntarle si había visto a Reina. Eran cerca de las 8:30 de la tarde, cuando Bruno, junto a su cuñada y su concuñado, se presentaron en el lugar. La propiedad era un sitio modesto y con un portón de color azul celeste, situada en el número 22 de la calle Margaritas, en donde además vivían otras 3 personas que alquilaban habitaciones independientes. Algunas fuentes indican que uno de los inquilinos fue quien abrió la puerta. Otras afirman que fue el propio Andrés quien les dejó acceder al patio de la vivienda. En cualquier caso, Mendoza aseguró que llevaba días sin ver a Reina. Bruno, insistente, le pidió que les abriese la puerta de su casa para poder registrarla. Andrés se molestó y en varias ocasiones se negó, pero finalmente, debido al alboroto que alarmó a los vecinos, permitió que la familia entrase a su domicilio, no sin antes apagar todas las luces de la casa, dejándola completamente a oscuras. Bruno pidió a su concuñado que retuviera a Andrés Mendoza, que los amenazaba con acusarlos a las autoridades. Luego encendió la linterna del móvil y accedió al inmueble. Se trataba de una casa pequeña de solo 3 habitaciones, pero Bruno quedó atónito al ver que las esquinas estaban hasta arriba de cajas y bultos amontonados. También percibió penetrante olor a vinagre y algo que en un primer momento achacó a comida caducada. De pronto notó una tenue luz que se filtraba entre los tablones del suelo en uno de los rincones del dormitorio principal, bajo un sucio colchón que Mendoza utilizaba como cama. Parecía tratarse de un sótano oculto. Bruno movió el colchón, un par de cajas, y encontró una pequeña puerta de madera en el suelo. Al abrirla, encontró que efectivamente había un subterráneo poco iluminado, por el que se accedía a través de unas escaleras de madera. El lugar emanaba un fuerte olor a descomposición. El hombre bajó con cuidado y de inmediato se encontró un cadáver. El cuerpo permanecía sobre una mesa de plástico, le habían arrancado la piel y había sido descuartizado y destripado. Junto a los restos de Reina había un par de botes de pintura en cuyo interior se encontraban órganos y restos de grasa. Los pies amputados de la víctima estaban en una silla justo encima de una sierra de arco y un par de cuchillos. En el respaldo de la misma silla se encontró el rostro de la mujer, que había sido cuidadosamente arrancado como si se tratase de una máscara. Asimismo, su cuero cabelludo fue removido con cortes precisos y hallado en el respaldo de otra silla, dando la impresión de ser una peluca. También había una cuerda atada a un par de clavos que cruzaba de punta a punta la habitación, desde donde colgaban enormes trozos de piel humana. Bruno grabó un vídeo mientras se encontraba en ese sótano y hablaba a la vez con su jefe directo. Horrorizado, vio una mano humana y el bolso de su mujer a un lado, y aunque el rostro había sido arrancado, el hombre estaba convencido de que se trataba de su esposa. Andrés Mendoza intentó darse a la fuga, pero fue retenido por Bruno y los familiares de Reina, quienes lo habían inmovilizado. Mientras todo esto sucedía, el concuñado de Bruno se comunicó con el servicio de emergencias y la alerta fue derivada a la policía de Atizapán. El agente Rogelio Zaragoza se presentó sobre las 9 de la noche en el lugar, pero se negó a arrestar a Mendoza, pues no contaba con una orden para ello. Bruno se había saltado varios protocolos para dar con el paradero de Reina, pero ya no importaba. Empujaba a Andrés Mendoza para que el oficial Zaragoza lo llevase hasta la comisaría, pero éste lo volvía a meter en el inmueble, insistiendo que sin una orden no podía hacer nada. En el forcejeo, el sospechoso tropezó y cayó al suelo. Todo el ajetreo atrajo la atención de muchos vecinos, que se acercaban y estaban nerviosos. Cuando llegaron más policías al lugar,
Mendoza fue llevado a un coche patrulla, escoltado por un par de agentes. Hasta que no llegó la fiscalía, no se podía hacer el levantamiento del cadáver para poder cumplir con el procedimiento. Esto ocurriría 4 horas más tarde. Curiosos llegaron a la vivienda de Mendoza y se sorprendieron de su detención, ya que aseguraban que era un hombre callado, tranquilo y servicial. Años antes había sido un activista político del PRD y presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mientras trabajó en la política, recibió financiación de su propio partido, dinero que utilizó para la compra de balones de fútbol para niños en riesgo de vulnerabilidad, comida para familias pobres y pintura para las fachadas de los hogares más humildes, además de administrar y mantener en buen estado las canchas deportivas de la zona. Mendoza solicitaba constantemente a las autoridades inversión de fondos para las infraestructuras, pavimentación, alumbrado y seguridad para Lomas de San Miguel. De hecho, él mismo se acercaba a las patrullas policiales, solicitando que hicieran más rondas nocturnas en la colonia. Resultaba extraño que un hombre con su reputación resultase sospechoso de un asesinato. Mientras Andrés Mendoza estaba siendo llevado a comisaría para ser interrogado, realizaría una declaración espeluznante. Y es que no solo confesó el crimen de Reina González, sino que aseguró haber asesinado a varias mujeres desde principios de 1990. De hecho, calculaba que en promedio mataba a 2 a la semana. Aquella afirmación parecía ilógica. Si llevaba 31 años con tal regularidad, las víctimas podrían ser más de 3.000. Aún así, los agentes que lo trasladaron a comisaría quedaron horrorizados, ya que minutos antes habían accedido al interior de la vivienda y vieron manchas de sangre por el suelo y las paredes, y no solo en el sótano, sino en toda la casa. También había amontonados zapatos, bolsos y ropa de mujer. Los investigadores no estaban preparados para lo que iban a descubrir. Pero, ¿quién era Andrés Filomeno Mendoza? Nació el 29 de noviembre de 1949 en San Sebastián Río Dulce, una pequeña comunidad rural en la que actualmente residen unos 400 habitantes. Pertenece al municipio de Cimatlán de Álvarez en el estado de Oaxaca. Se crió junto a sus hermanos en el seno de una familia humilde. Su madre era de origen zapoteca y su padre era alcohólico y violento. Los llegaba incluso a agredir cuando estaba ebrio. Aun así, el hombre era popular en el pueblo, pues era inteligente, carismático y los vecinos acudían a él para solucionar todo tipo de problemas. Andrés solía acompañar a su padre cuando éste se reunía con el presidente municipal para discutir sobre las problemáticas de la comunidad. Es probable que a raíz de esto, posteriormente, él siguiera el mismo camino. Su padre falleció a causa del alcoholismo en 1962 y Mendoza, que tenía para ese momento 13 años, se mudó a la ciudad de Osaka para trabajar en un aserradero. Como no sabía escribir, a los 16 años acudió a una escuela nocturna, donde obtuvo muy buenas calificaciones, aunque no pudo terminar la secundaria debido a problemas económicos. A pesar de los inconvenientes, y es que también abusaba del alcohol, parecía que estaba dispuesto a ganarse la vida de manera honrada. Fue empleado de una fábrica de plásticos, hacía trabajos de albañilería, vendía ropa de segunda mano e incluso se desempeñó como carnicero trabajando en un rastro de preparación de carne. Fue en ese momento que se instaló en el número 22 de la calle Margaritas, en la colonia de San Miguel, en Atizapán. Muchos coincidían en que era amable y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Nunca se casó, no tuvo hijos ni tampoco amigos, aunque afirmó haber tenido 18 parejas sentimentales, pero jamás se comprometió con ellas, ya que pensaba que lo despreciaban o podían engañarlo. Es probable que su aislamiento, suspicacia y desconfianza generalizada se debieran por un trastorno paranoide de la personalidad. A Mendoza le apodaban el Chino, tenía rasgos indígenas, era moreno y fornido,
pero de baja estatura, algo que le acomplejaba. Desde joven estaba convencido que por este motivo las mujeres atractivas no se fijaban en él, y comenzó a desarrollar un gran resentimiento hacia ellas. Habitualmente visitaba lugares de alterne y contrataba servicios de prostitutas. Para Mendoza, las mujeres eran seres inferiores, debían ser sumisas y solo servían para tener sexo. Según sus propias declaraciones, había cometido su primer asesinato en 1990, aunque jamás reveló la identidad de la víctima ni los detalles del crimen. Tampoco existen datos de una investigación policial o la denuncia de una desaparición en la zona en aquellas fechas, por lo que puede que se tratara de una trabajadora sexual a quien nadie echó de menos. Mendoza era una persona astuta y se había dado cuenta que cierto tipo de mujeres no despertaban desgraciadamente el interés de las autoridades. También había atraído a algunas mujeres a su vivienda, prometiéndoles falsos bonos o permisos de trabajo, por lo que convenció a varias víctimas para que lo acompañaran. La mayoría de estas mujeres simplemente desaparecieron sin dejar rastro tras acudir a su vivienda. Mendoza descubrió que no solo era fácil asesinar a prostitutas, sino también a mujeres pobres y sin familia. De hecho, cuando el 14 de mayo de 2021 asesinó a Reina, cambió por completo el perfil de víctima y aquello hizo que lo pillaran. Tras el hallazgo del cuerpo de Reina, policías, forenses y bomberos registraron minuciosamente cada rincón de la vivienda de Andrés. Los investigadores hallaron prendas, identificaciones y objetos femeninos, además de varias libretas donde Mendoza llevaba un meticuloso registro de docenas de víctimas, incluyendo su edad, el día y la hora de su muerte, su peso completo y el peso de cada una de las partes que desmembraba, como los brazos, las piernas, las cabezas, los pechos e incluso los órganos internos. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Jonathan González, uno de los bomberos que acudió a la escena del crimen. Afirmó que el aire de la vivienda estaba enrarecido, pues Mendoza rociaba cada rincón con vinagre y colonia para disimular el olor a putrefacción. Todo estaba sucio y desordenado, y en el lugar se podían ver zapatos, zapatillas, cinturones, ropa de mujer, bolsos, joyas, maquillaje y móviles, además de varios libros sobre anatomía. Había trozos de carne humana, sangre y otros fluidos esparcidos por todas las habitaciones. Sin embargo, lo que hallaron en la cocina dejó claro los actos de canibalismo cometidos por Andrés Mendoza. Se encontró un recipiente con riñones humanos dentro de una nevera, un frasco que contenía lenguas, tazas con sangre y sartenes y platos con restos de carne mordisqueada. Incluso hallaron tortillas hechas con chile y carne humana. También encontraron una colección de cerca de 40 fotografías de mujeres asesinadas. En el sótano se encontró un bozal similar al utilizado por Aníbal Lecter, al igual que la película en VHS o la novela, y es que se piensa que Mendoza tenía obsesión con el personaje. El bozal lo utilizaba poco antes de cometer los crímenes y al descuartizar los cuerpos. Mendoza arrancaba la piel de sus víctimas, las colgaba al sol en un tendedero, echaba sal para deshidratarla y finalmente las enrollaba como si fueran pergaminos. También preservaba rostros con la cabellera completa, como si se tratara de máscaras. Las vaginas las cosía con hilo y aguja antes de extraerlas para evitar deteriorarlas. Cuando estaban completamente secas, las escondía en su dormitorio. Cuando los forenses rescataron todos los indicios de restos humanos del interior de la casa de Andrés Mendoza, el jefe de bomberos Jonathan González y su equipo recibieron la orden de sacar los muebles y la basura para realizar una excavación, ya que, según afirmó el presunto asesino, había enterrado varias víctimas en el patio y bajo el suelo de la cocina. La noticia de que un asesino en serie había sido detenido en Atizapán se difundió en todos los medios de comunicación. En un principio se le acusó como un caníbal responsable de unos 20 o 30 asesinatos,
Pero a medida que la noticia despertó el interés nacional e internacional, los medios comenzaron a profundizar en la información disponible y los avances en la investigación. Durante el primer día de excavación, se hallaron más de 600 restos óseos. Algunos huesos estaban enterrados a casi 1,5 metros de profundidad. Otros se encontraron en las macetas del patio e incluso en las jardineras que daban a la calle. Las labores de los bomberos y los equipos forenses se prolongaron durante días. Se cavó en absolutamente toda la casa, tanto en el interior como en el exterior, incluyendo el sótano. Pronto descubrieron que había restos humanos incluso en el interior de las paredes de la vivienda. Mendoza había sido albañil y él mismo había construido la casa y las habitaciones que alquilaba. Al final de la exhaustiva búsqueda, se contabilizaron más de 4.300 restos óseos. Se trataba de uno de los casos de asesinato en serie más espantosos de la historia de México. Aunque en un principio, al ser detenido, dijo haber asesinado en promedio a 2 mujeres a la semana durante 3 décadas, cuando se reunió con su abogado, dejó de colaborar con las autoridades. Los investigadores llegaron a dudar que el hombre hubiese asesinado a 3.000 mujeres sin denuncias. Era absurdo, pero quizás sí que había podido ser el culpable de cientos de asesinatos. Los restos de ADN demostraron que más del 90% de los restos hallados en el sótano correspondían a cuerpos femeninos. Los demás pertenecían a un par de niños, creyendo que podrían ser hijos de las víctimas principales cuando acompañaban a sus madres. Previamente se sospechaba que pudiera haber menores entre los restos, pues se encontraron zapatos de menor tamaño, juguetes y un triciclo. Los análisis de ADN no confirmaron en un principio quiénes eran las víctimas, pues no había muestras para cotejarlos. Se encontraron también los huesos de un hombre adulto. Los investigadores pensaron que pudo ser un hombre que ayudó a Mendoza a construir el sótano a principios de los años 90 y que una vez terminado el trabajo fue asesinado para que nadie tuviera conocimiento de la existencia del subterráneo. Los detectives encontraron las credenciales electorales de 2 mujeres. La primera, Rubicela Gallegos Castillo, una mujer nacida en 1987, que desapareció en julio de 2019, a la edad de 32 años. La segunda, Flor Ninive Vizcaíno Mejía, nacida en 1979 y desaparecida en octubre de 2016 a la edad de 38 años. Mendoza reconoció haberlas asesinado y enterrado en la propiedad, sumando así otros 2 crímenes por los que podía ser procesado. El abogado y periodista Javier Tejado publicó una columna en el periódico El Universal y posteriormente realizó una investigación más en profundidad, con la idea de estrenar un documental y visibilizar el problema del feminicidio en México, además de buscar justicia para las víctimas. Javier Tejado contó con la ayuda de un equipo multidisciplinario, de manera desinteresada, y consiguió que la producción fuera financiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El documental vería la luz en junio de 2022. Posteriormente, Javier Tejado escribiría un libro de título El caníbal de Atizapán, la historia del mayor asesino serial de México. Dilcia García, la fiscal principal del caso y responsable de investigar los delitos de violencia de género en el Estado de México, fue recomendada por el presidente de la Corte para presentar información confidencial de la investigación, y se puso inmediatamente a disposición del equipo liderado por Tejado, aunque con 2 condiciones. La primera era no entrevistar a los familiares de las víctimas. La segunda era que le dieran la oportunidad de revisar el guión del documental para verificar que no se revictimizaba a nadie. Dilcia aseguró a Javier que los investigadores descubrieron que Reina mantenía una relación amorosa con el acusado, Andrés Mendoza. Por lo visto, la mujer era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo, el comandante Bruno Portillo. La idea del documental era poder entrevistar a todos los involucrados en el caso para obtener testimonios de primera mano. Es por ello que se acudió a los casi 30 bomberos y policías que acudieron aquel día al número 22 de la calle Margaritas.
Sin embargo, ninguno habló demasiado, respondiendo las preguntas de forma positiva o negativa y no ahondaban en detalles, lo que resultó frustrante para la producción, pero también sospechoso. Los funcionarios aseguraron detrás de cámaras que habían recibido órdenes por parte de la Fiscalía de Justicia de Atizapán de no entregar ningún detalle del caso para el documental, o serían procesados judicialmente por poner en riesgo la investigación. Una de las que había expuesto dichas amenazas sería la fiscal Dilcia García. Javier Tejado y su equipo ignoraban qué estaban intentando ocultar, pero acudieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi, y al fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, quienes se comprometieron a otorgar todo tipo de garantías a los bomberos y oficiales que accedieron a ser entrevistados. Es así como pudieron dar una versión íntegra de los hechos para el documental de nombre Caníbal, Indignación Total. Jonathan González, el capitán de bomberos, describió con detalles la escena del crimen y la lúgubre casa de Andrés, y aseguró que durante las excavaciones el equipo podía encontrar entre 500 y 600 restos óseos diarios. Pero un dato que no se había hecho público hasta ese momento es que se encontraron cintas de vídeo grabadas por el mismo Andrés Mendoza. El bombero explicó que en el sótano había una tarima de madera y sobre ella una cámara registrando todo lo que le hacía a los cadáveres. Se encontraron 28 casetes y 25 cintas en VHS, todos con mujeres desnudas en sus portadas y distintos escritos. Algunos parecían no tener relación con los crímenes, pero otros eran muy explícitos. En todos los vídeos aparecían imágenes de Andrés Mendoza masturbándose y abusando sexualmente, asesinando y descuartizando e incluso practicando canibalismo y necrofilia con el cadáver de las mismas mujeres que aparecían en las portadas. Según el testimonio de vecinos y algunas fuentes periodísticas, se dijo que Mendoza vendía carne de sus propias víctimas, diciendo que era carne de cerdo o de jabalí. También preparaba platos con carne o regalaba bolsas de 1 kilo de carne afirmando que tenía mucha. Obsequiaba también con ropa de sus propias víctimas, que según decía, obtenía a buen precio en tiendas de segunda mano. Un dato que sin duda llama la atención del caso es que Mendoza alquilaba 2 de los cuartos de su casa y ninguno de los inquilinos se dio cuenta de lo que estaba pasando. 6 meses después de la detención de Andrés y desatendiendo las órdenes expresadas por Dilcia, Javier Tejado contactó con Bruno Portillo, ya que tenía interés en escuchar su versión de los hechos. El hombre acabó aceptando. Bruno acusó al Ministerio Público, concretamente a Dilcia García, de inventar el supuesto romance entre Reina y Andrés. El hombre admitió que la Fiscalía le pidió que acreditara esta versión, para que el caso se convirtiese directamente en feminicidio y así obtuvieran una triple indemnización económica. Bruno se negó, ya que aquello atentaba contra la dignidad de su esposa y lo revictimizaba. Los medios de comunicación bautizaron a Andrés Mendoza como el caníbal de Atizapán. Llegaba a colgar la piel de sus víctimas en un tendedero que tenía en la terraza de la parte superior de la casa. El hombre accedió a una entrevista con la psicóloga Feggy Ostrowski, que lo entrevistó durante 6 horas. Feggy destacó que Andrés Mendoza lograba engañar a todos. Ante las personas era un vecino amable, que ayudaba en la comunidad y se mostraba cordial, lo que le permitió pasar desapercibido mientras cometía los brutales crímenes. Según ella, no tenía un perfil de loco o desequilibrado, sino que sabía perfectamente distinguir entre el bien y el mal. Mezclaba rasgos de psicopatía, manipulación y engaño. Consideraba a las mujeres como objeto, lo que le facilitaba torturarlas y matarlas sin remordimiento. Él mismo decía que las mujeres eran frías y calculadoras y las justificaba en su mente para matar. Según Ostrowski, esta deshumanización es típica en asesinos con trastornos de personalidad. Al no ver a sus víctimas como personas, podía dañarlas con facilidad. Aunque él negó que su motivación fuera canibalismo, en las grabaciones que ella vio había indicios de necrofilia y uso de los cuerpos. Para él,
Matar y luego contemplar esos actos aparentemente le daba satisfacción emocional o sexual. El juicio por el asesinato de Reina González comenzó a principios de 2022 y la Fiscalía solicitó a la Corte presentar como evidencia el vídeo grabado por Mendoza, donde mostraba lo que le había hecho a la víctima. El material era muy explícito y aunque se le informó a Bruno que podía abandonar la sala para no ser testigo de tal atrocidad, decidió quedarse. El asesino iba completamente desnudo, pero llevaba un delantal de cuero donde guardaba un par de cuchillos. Se veía cómo practicaba necrofilia con el cadáver de la mujer. Posteriormente, procede a descuartizar y destripar lentamente el cuerpo. En un momento determinado, le extrae los ovarios y se los come. Luego saca el corazón y, tras levantarlo con su mano, comienza a devorarlo. Mendoza parecía distraído, frío y mostraba poco interés durante el juicio. Sin embargo, cuando se mostró el vídeo, su actitud cambió por completo. En palabras de Javier Tejado, que estuvo presente durante el juicio, el asesino parecía estar excitado sexualmente mientras contemplaba la grabación. El juez, Víctor Mejía, indicó que aunque no se podía probar que existiese una relación amorosa entre ambos, como apuntaba la Fiscalía, quedaba claro que Mendoza había abusado de la confianza que tenía Reina hacia él. Pero sí se pudo demostrar que había actos de violencia sexual y mutilación contra una mujer, lo que bastaba para tipificar el crimen como feminicidio, según el Código Penal mexicano. Finalmente, Mendoza fue declarado culpable y sentenciado a prisión vitalicia. Entre los años 2022 y 2024, Andrés Mendoza recibiría otras 7 condenas por los feminicidios de las siguientes mujeres: Flor Ninive Vizcaíno Mejía. Aunque ya le hemos mencionado anteriormente, queremos destacar que era madre soltera de 2 hijos y originaria del Estado de México. Rubicela Gallegos Castillo, también mencionada, y madre soltera de un niño. Era originaria de Monterrey y se mudó al Estado de México en busca de una mejor vida para su hijo. Trabajaba como repartidora. Norma Jiménez Carreón, que desapareció el 6 de agosto de 2011. Trabajaba en el bar El Barrigón, ubicado en la colonia de San Javier. A las 10:15 de esa noche se comunicó por última vez con su familia, indicando que volvía a casa, pero nunca llegó. Berenice Sánchez Olvera, desaparecida también en 2011, y trabajaba en un bar denominado El Marinero. Y otras 2 mujeres conocidas solo como Alin y Gardenia, desaparecidas en 2012 y trabajadoras también del bar El Barrigón. Oficialmente, las autoridades mexicanas indican que Mendoza es responsable de la muerte de 19 personas, aunque se piensa que las víctimas podrían ascender a 30. Tras la detención del feminicida serial en 2021, en la colonia Lomas de San Miguel, el miedo y la violencia que las mujeres viven en su comunidad las orilló a organizarse y a buscar alternativas para sentirse seguras. Es por esto que un grupo de vecinas y activistas vigila y ofrece atención a víctimas de violencia de género. En 2022, este grupo de mujeres recuperó un pequeño módulo de policía abandonado en la colonia Los Olivos, donde todos los días brindan servicios psicológicos y legales. En caso de una emergencia, tienen contacto directo con la policía de género del gobierno municipal. Elvis Jiménez Trejo, una de las fundadoras del proyecto Mujeres Vigilantes y habitante de la colonia, contó que aunque al inicio los vecinos observaron con extrañeza y resistencia que el módulo cuidaba a las mujeres, poco a poco ha tenido aceptación. Para Elvis, sobreviviente de violencia de género, el centro ha dado resultados positivos, pues desde su apertura han disminuido los asaltos y la inseguridad en la colonia. En el proyecto ahora participan 13 mujeres, cuando al inicio solamente eran 2 voluntarias. Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres se agrupan frente a la casa de Andrés Mendoza y dejan cruces de color rosa en honor a las víctimas. Diversos medios de comunicación informaron que el 15 de julio de 2025, Andrés Mendoza fue internado en el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, ya que padecía una grave neumonía y complicaciones debido a su diabetes. A día de hoy se desconoce su estado de salud.
El caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis nos deja una enseñanza dolorosa y clara. La brutalidad de sus crímenes solo fue superada por la larga inacción de quienes debían proteger a las víctimas. Tras décadas de desapariciones, su captura en Atizapán de Zaragoza reveló miles de restos humanos, pertenencias de mujeres desaparecidas y una cadena de horror que, de haber sido detectada antes, podría haber salvado vidas. Hoy Mendoza enfrenta condenas que suman prisión vitalicia y decenas de años más, un castigo que busca reparar, aunque sea parcialmente, el daño de las víctimas. Pero ninguna sentencia puede devolver a quienes se perdieron, ni borrar el sufrimiento de quienes esperaron respuestas que nunca llegaron. Este caso también expone una verdad incómoda. La mala praxis de las autoridades permitió que un asesino serial actuara durante tanto tiempo sin ser detenido. Las víctimas no solo fueron asesinadas, también fueron ignoradas por un sistema que debía protegerlas. En memoria de cada mujer y de cada familia que sufrió, este caso nos recuerda que la vigilancia, la acción y la empatía no son solo opcionales, son esenciales para que la tragedia no se repita, que su nombre y sus historias no caigan en el olvido. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.